ahí, que a veces no veo la mano, ¿verdad? Levantada o no veo el chat porque estoy concentrado en la clase, entonces puedes activar tu micrófono y sin tantita pena poder interrumpir. ¿De qué vamos a hablar en este curso? Pero antes vamos a hacer una oración. ¿Les parece? Vamos a orar. Amado Señor que estás en el cielo, Padre bueno que estás en las alturas, te agradecemos, Señor, Padre, tu bondad y tu misericordia. Apreciamos tanto, Señor, que nos des el privilegio, la oportunidad de poder, Padre, tener este curso, Señor, y poder aprender, Dios, de tu santa palabra, como lo hicimos en el curso pasado, aprender de las Sagradas Escrituras, de esa bibliología, del libro propiamente dicho, de esa teología propia. Y hoy pues adentrarnos en lo que es ya el conocimiento, la interpretación del texto bíblico. Gracias por mis hermanos, Señor, que están aquí conectados, por quienes verán esto luego. Permite que este conocimiento y este entendimiento nos pueda ayudar a poder comprender y ver la Biblia de una manera agradable a ti, pero sobre todo transformadora. Gracias te damos por tu misericordia y oramos en Jesús. Amén. Ok. Bueno, ¿qué vamos a hablar en este curso? ¿Cuál es la dinámica y de qué trata, ¿no? Este curso. Bueno, ¿por qué es tan importante el estudio del texto bíblico? ¿Por qué es fundamental el estudiar la palabra de Dios? ¿Qué tal si solo leo e interpreto según el Espíritu me diga? ¿Por qué no simplemente leo y solamente pienso, bueno, que Dios muéstrame, ¿no? ¿Verdad? Abro la Biblia y lo que ahí diga, pues bueno, eso es, la letra muerta, como decimos. Estas son dos de muchas preguntas, ¿verdad? Que personas se pueden hacer aún estudiando, ¿verdad? Aún a veces podemos estar y leyendo la Biblia por tantos años y solamente leerla y no estudiarla. ¿Verdad? No interpretarla según los parámetros que vamos a ver en este curso, sino bueno, lo que mi espíritu me diga, ¿no? Pero la importancia radica aquí en la importancia de, valga la redundancia, de este curso y de esta idea, de esta ciencia de la hermenéutica, del estudio bíblico, porque la Biblia fue escrita hace muchos años. 3500 años aproximadamente los primeros libros, 2000 años los últimos libros. Definitivamente necesitamos entender que la diferencia de tiempo es mucha, es demasiada la diferencia y no es fácil comprender y entender a profundidad el texto bíblico si no hacemos ese viaje, ¿verdad? Si no hacemos ese viaje en el tiempo, en la cultura, en la lengua, para poder comprender. Las versiones que tenemos son buenas, muy buenas, tratan de llevarnos al texto bíblico y tratan de llevar el texto bíblico a nuestro idioma, a nuestro tiempo, pero aún así es necesario un estudio profundo de la palabra de Dios. La Biblia es nuestra autoridad. En el curso pasado hablamos básicamente de esto, de que la Biblia es la autoridad. La Biblia es la norma de fe y de salvación para todos nosotros los cristianos. Nosotros creemos en la autoridad de la Biblia y depositamos nuestra confianza en este libro. Por tal razón estamos arriesgando demasiado a algo si no lo entendemos. O sea, estamos arriesgando nuestra eternidad, estamos arriesgándola a un libro y necesitamos entender lo más que podamos ese libro. Es muy importante. Dios ha dado la Biblia a los hombres y Dios nos ha permitido tener la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Entender ese mensaje original de la Biblia
porque el entendimiento de ese mensaje original es esencial para nosotros. ¿Qué vimos? Hay diferencias entre nosotros y las personas que recibieron este mensaje original. Hay diferencias culturales, diferencias sociales, hay diferencias en espacios temporales, ¿verdad? De los registros bíblicos y los nuestros. Hay diferencias idiomáticas, hay diferencias lingüísticas, hay situaciones políticas que necesitamos comprender. Dichas diferencias nos obligan de una manera muy fuerte al estudio de la palabra de Dios. Es muy importante el estudio de la palabra de Dios porque existen una diferencia en muchos aspectos con los oidores originales de la palabra de Dios. Veamos algunas escrituras. Hebreos 1 del 1 al 2. Dice la Biblia, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Vemos acá que Dios habló de muchas maneras, de muchas formas en el pasado, dice el escritor, ¿verdad? De Hebreos, pero dice que en estos últimos días, que quiere decir la era cristiana, la era después de Cristo, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Él es la revelación. También esto lo vimos en el curso pasado. Si tú no estuviste en el curso pasado, en el canal de YouTube de Profundiza, ahí están todas las clases del curso pasado, las puedes ver gratis y sin ningún problema. Dios nos dio la revelación de su palabra a través de Jesucristo, por medio, obviamente, del Nuevo Testamento, por medio de los evangelios principalmente, y luego la historia de la iglesia. Entonces tenemos una revelación que Dios nos ha dado. Sigamos leyendo. Ahora, segunda de Pedro 1 del 20 al 21. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Aquí vemos este otro texto que habla de la autoridad de la palabra de Dios, que dice que estos escritores bíblicos, estos agiógrafos, que es el nombre que se les da, estos escritores santos, no plasmaron la Biblia o sus ideas, sino lo que hicieron fue transcribir, ¿verdad? Lo que Dios les había inspirado, lo que Dios les había impulsado, lo que Dios les había soplado, dice, ¿verdad? La palabra desde un concepto literal. Entonces vemos que la palabra de Dios es eso, y por tal razón estas personas, estos profetas, estos hombres que hablaron de parte de Dios, hablaron en una época, en un tiempo, en un idioma y en un contexto, que para nosotros es esencial comprender y entender para poder, como dice el nombre del curso, entender la Biblia, ¿verdad? Entender la Biblia. Ahora veamos esta escritura que todos conocemos muy bien. Segunda de Timoteo 3 del 14 al 17 dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura Toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña
a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Aquí vemos esta escritura y Dios la usa, dice, para preparar y capacitar al pueblo de Dios. Luego no vemos una escritura que nos habla sobre la inspiración de la palabra de Dios, sobre cuán importante es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice la escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que vemos acá que la Biblia es un texto vivo. La palabra de Dios es viva, o sea, es un texto vivo, pero también es un texto eficaz y eficiente. La palabra de Dios es activa, no es una letra muerta, no es una letra académica o es conocimiento o información, sino es transformadora, cambia y transforma la vida de las personas. Es cortante, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Siempre tendrá un efecto en la vida y en el corazón de nosotros, los que buscamos entenderla. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, ¿verdad? Y es algo que es muy importante, hermano, es que esta función de la palabra de Dios se da cuando entendemos la palabra de Dios. O sea, cuando nuestro entendimiento se abre, ¿verdad? Cuando recuerdas ese pasaje ahí de Jesús con los hombres que van camino a Emaús, ellos iban desesperanzados, habían perdido su fe, su esperanza, su alegría, que Jesús había muerto. Jesús se aparece a ellos, ¿verdad? Y Jesús les abre las escrituras, les ayuda a entender la Biblia, a entender el Antiguo Testamento. Y es ahí donde ocurre la transformación, su corazón latía, regresaron, ¿verdad? Con los apóstoles, su vida cambió y fue transformada, pero fue hasta que ellos entendieron la palabra de Dios, porque ellos ya la habían leído. Jesús simplemente se las muestra para que la entiendan, para que la comprendan. Lucas 10 del 25 al 26 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Por qué vemos esta escritura? Porque esta escritura nos muestra que para Jesús, la Biblia, la palabra de Dios, bueno, que en el tiempo de él obviamente era el Antiguo Testamento, tenía toda la autoridad. Si vemos en esta simple búsqueda, ¿verdad? En una plataforma de la Biblia, Biblia Gateway, dice Lucas 2:23, ¿cómo está escrito en la ley del Señor? Palabra de Jesús, Lucas 3:4, ¿cómo está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías? Está hablando ahí de la Biblia. Lucas 4:10, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, ¿verdad? Esa es palabra de Satanás el que lo está diciendo, pero está hablando de la autoridad de la Biblia. Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:26, él les dijo, ¿qué está escrito en la ley? Lucas 20:17, ¿qué pues es lo que está escrito? Lucas 22:37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley,
de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y esta última escritura la repasamos en el curso pasado. Entonces, ¿qué vemos? Para Jesús, la Biblia era la autoridad y por lo tanto para nosotros también. Por tal razón, si la Biblia es la autoridad, tenemos una necesidad de entender la Biblia. Si la Biblia es tan fundamental porque es la autoridad, porque es nuestro código de vida, de conducta, porque es por medio de ella que podemos acceder al conocimiento de Dios y a la salvación. O sea, es tan fundamental la Biblia, es tan importante, es en esta vida, yo creo que no hay nada tan importante como ella en este mundo. Entonces necesitamos tomarla con seriedad y buscar el entendimiento de la palabra de Dios. Necesitamos entender la Biblia. Muchos de los problemas que hay en la iglesia, problemas entre los jóvenes, los solteros, problemas en los matrimonios, problemas también en la crianza tal vez de hijos, pero muchos o todos los problemas de la iglesia radican en una falta de entendimiento de la palabra de Dios. Al no entender la Biblia, los problemas, las circunstancias, las situaciones llegan a nuestra vida y nos metemos en problemas, en líos. Pero todos los problemas en la iglesia, todos los problemas con los que son líderes trabajan todas las semanas, aconsejando, preguntando, dando seguimiento, discipulando, y a veces los problemas que pueden hasta frustrarnos, todos nacen en el fondo de una falta de comprensión y de entendimiento de la palabra de Dios. Por eso es fundamental entender la Biblia. Dice Juan 17:8, porque yo les digo, perdón, porque yo les he dado la palabra, las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Aquí esta palabra que está en negrita, en cursiva, nos hace ver que no solamente se trata de leer, ¿verdad? De leer. Aquí hay dos cosas que dice, y la recibieron y entendieron. Y esto es lo que queremos, ¿verdad? Mejorar en este curso. Yo cada vez que doy el curso o cada vez que vuelvo a revisar estas notas y voy ahí, no, algunos creo que ya recibieron mucho de esto en los cursos de principios de exégesis o de interpretación, pero lo que vemos es que necesitamos entender mejor la palabra de Dios. El entendimiento es clave, ¿verdad? Jesús no se contenta con que reciban, con que escuchen, sino con que entiendan. ¿Verdad? Yo sé que, bueno, la práctica es fundamental, pero no se puede practicar si no se puede entender. Y luego en Juan 17:17 hablamos, vemos el poder transformador de la palabra de Dios. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, es fundamental entender la Biblia para que nos santifique, para que nos transforme, porque hay tanto pecado, hermano, aún en la misma iglesia, por inmadurez, por eso. Y la cura para la inmadurez es la Biblia. La Biblia nos ayuda. Necesitamos entender la Biblia y para eso están las herramientas que Dios nos ha dado para poder comprender mejor la palabra de Dios. Vamos a tener algunos términos que quiero, por favor, que puedan prestar atención. Yo les voy a compartir la presentación porque la tarea de este curso va a ser un pequeño examen, ¿verdad? Un pequeño, de esta clase, perdón, la tarea de esta clase es hacer un pequeño examen de tres términos que vamos a aprender el día de hoy. El primer término es el término eisegesis, que es diferente a exégesis, no lo confundamos. Tiene raíces parecidas, pero no es lo mismo. ¿Qué es eisegesis? ¿Qué es eso? La eisegesis es el proceso de interpretar un texto de tal manera
que el lector introduce sus ideas, generalmente de manera subjetiva. La exégesis puede entenderse como una interpretación orientada hacia un tema de interés subjetivo para el lector. También puede entenderse como una lectura sesgada que le impone al texto un sentido que objetivamente hablando no está ahí, no está ahí. La exégesis es el acto de interpretar un texto, especialmente uno religioso o literario, insertando ideas, creencias o prejuicios personales en la lectura del texto. Entonces, esto es lo que es la exégesis. Es una lectura orientada, ¿verdad? O una interpretación orientada del texto. Alguien que lee la Biblia y lo que hace, en lugar de buscar descubrir qué es lo que, de qué se trata, qué es lo que realmente sucedió, qué es lo que realmente pasó, lo que hace esta persona es implementar o implantar sus ideas en el texto. Es más, a veces ni siquiera lo primero que tiene son sus ideas y luego busca escrituras fuera del contexto para poder acomodarlas y calzarlas a la fuerza en sus ideas. Esto ocurre muchísimo en nuestra vida. Cuando no estudiamos profundamente la palabra de Dios, vamos a darle al texto, pues, la interpretación que a nosotros más nos parezca, ¿verdad? O la que más nos convenga, o la que más nos guste, o la que se acomode más a nuestra doctrina o a nuestras creencias. Entonces, esto es un peligro que todos hemos caído, ¿verdad? Aunque es algo totalmente incorrecto, pero cuando no nos tomamos el tiempo de profundizar en la palabra de Dios, estamos muy, abiertos a caer en esto, ¿verdad? Cuando no hacemos ese trabajo, ese esfuerzo, lo que vamos a hacer es implementar nuestras ideas al texto, ¿verdad? A la escritura. Les voy a dar un ejemplo. Pensemos que un predicador eh, está pensando en qué va a predicar al día siguiente. Ya desde ahí está mal, ¿verdad? Porque pues, el sábado estar pensando que va a predicar el domingo es un grave error. Pero bueno, ahí está el sábado batallando. ¿Qué predico mañana? Él tiene ya en la mente un tema previsto. Quiere hablar de la importancia de asistir a la iglesia. Ese es el tema que él quiere tratar. Es importante ir a la iglesia, ¿sí? Porque ve necesario, ¿verdad?, recordar a su congregación la importancia de ser fieles en la asistencia a los servicios los domingos. Ahora que él ya tiene el tema, ¿verdad? Bueno, ya en predicación, cuando tengamos ese curso, vamos a aprender que es una manera errónea de comenzar, pero bueno, él comenzó desde ahí, desde una necesidad que él quiere tratar. Ya tiene el tema de su sermón, ahora necesita encontrar un pasaje que le ayude a mostrar a la congregación este tema que está en el corazón del pastor. Entonces empieza a hojear la Biblia, empieza a hojear la Biblia, empieza a hojear tal vez alguna concordancia donde buscará la palabra templo o iglesia. Y bueno, leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Recuerden que la necesidad que él quiere tratar es ir a la iglesia. Quiero que la gente asista a la iglesia. Eso es lo que él ve y está en su corazón. Entonces se encuentra con este pasaje. Segunda de Crónicas 27, del 1 al 2. Dice el texto: Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotam hizo lo correcto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Usías había hecho, pero no entró en el templo del Señor, pero el pueblo seguía
corrompiéndose. Entonces viene el pastor y en estos dos versículos encuentra la revelación para lo que él quiere hablar. Y bueno, diseña más o menos su mensaje desde esta perspectiva. El centro del mensaje, ¿cuál es? Usías fue al templo, Usías era el padre, Usías fue al templo cada semana, pero su hijo no lo hizo. Al final, todo el pueblo se corrompió. Así también muchos jóvenes dejan la costumbre fiel de sus padres y no asisten más a la iglesia. ¿Ok? Esa es la perspectiva, ¿no? Que él toma, este pastor, ¿verdad? Este predicador, ¿verdad? Y él siente que este texto casa como anillo al dedo, ¿verdad? A lo que él quiere hablar y a lo que él quiere decir, ¿verdad? Pregunta final las hace el pastor. ¿Cuántas bendiciones Jotam dejó de recibir por no haber asistido al templo como lo hizo su padre? Llamado final. Los padres deben inculcar a sus hijos el hábito de asistir a la iglesia y los jóvenes deben de seguir la costumbre de sus padres. Aunque todo esto es correcto, ¿verdad? Sobre todo la pregunta y el llamado, el uso de la escritura para poder alentar a la gente a llevar a sus hijos a la iglesia es totalmente incorrecto. Este pastor no hizo un estudio de la historia, no hizo un estudio de los términos gramaticales, no hizo un estudio de las costumbres y no hizo un estudio profundo del texto. Él solo lo leyó y él ya tenía una idea. Y lo que hizo fue calzar el texto a esa idea. Eso es una eisegesis. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Siendo honestos, ¿verdad? Que estamos, tal vez eres un líder de familia y tú quieres enseñar, no sé, sobre X cosa y ya lo tienes en tu mente, entonces buscas hasta una escritura que tenga la palabra de lo que quieres enseñar y a veces, pues bueno, por la misericordia de Dios y la suerte, pues casa y es correcto, pero muchas veces no, porque no se hizo ese estudio profundo, no se estudió el contexto, ni siquiera se leyó todo el pasaje, a veces ni siquiera se leyó todo el capítulo, mucho menos el libro. Por tal razón, no se aprende bien. Entonces ya vimos el primer término que quiero que tengan muy claro, el término eisegesis. Ya sabemos qué es, ¿verdad? Es cuando nosotros, ¿verdad? Interpretamos o tenemos una interpretación orientada hacia un interés personal, donde nuestras ideas están por encima de lo que dice el texto. Ahora veamos el otro término que quiero que puedan tomar nota y es el término de hermenéutica. Se dice que la palabra hermenéutica tiene su origen en el nombre Hermes, el dios griego que servía como mensajero de los dioses, transmitiendo e interpretando sus comunicaciones a sus afortunados y con frecuencia desafortunados destinatarios. ¿Verdad? De ahí nace la palabra hermenéutica. En su sentido técnico, se refiere a la hermenéutica como la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Mira bien, como la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Cuando hablamos de ciencia, ¿qué piensan ustedes que nos tiene que llamar la atención? Dice acá, se le considera ciencia porque tiene reglas que pueden clasificarse en un sistema ordenado. Por eso es ciencia, porque tiene reglas, porque tiene orden, porque tiene patrones, pero también es arte. ¿Por qué? Porque su comunicación es flexible y por tanto puede distorsionarse el verdadero sentido de una comunicación si se aplican las reglas de manera rígida y mecánica. Por eso tiene ese balance de que es ciencia, pero también es arte, pero también es arte porque se puede mejorar, porque se puede practicar de una mejor manera. Entonces, ¿qué es hermenéutica? Hermenéutica es
la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Bueno, esta palabra se aplica no solo a la Biblia, sino es una palabra, no es una palabra bíblica, es una palabra que se utiliza también en otras ramas como el derecho, el entender las leyes, el entender el espíritu de las leyes, ¿verdad? Hay que hacer una hermenéutica para interpretar correctamente la ley, ¿no? Un ejemplo. En nuestro contexto es comprender la Biblia, es interpretar correctamente, es poder tener la claridad de decir, lo que pasaba ahí fue esto. Dios dijo, ¿no? Dios dijo. Entonces, pero la hermenéutica es una ciencia muy grande porque tiene que ver con qué, con el estudio, ¿verdad? Del pasaje, con el entendimiento del pasaje, con la interpretación del pasaje y cómo lo llevamos a nuestra vida. Entonces, esta ciencia es la que vamos a poner en práctica en este curso, ¿verdad? Este curso básicamente se podría llamar así, ¿verdad? Principios de hermenéutica, podría ser el nombre de este curso, pero se ve más bonito entendiendo la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a hablar de esto, de hermenéutica, de cómo poder comprender la palabra de Dios, cómo poder comprender el texto y a través de ese entendimiento y a través de esa comprensión, nuestra mente quedará abierta e impactada. La herramienta principal de la hermenéutica y que es fundamental y que sin ella no podemos avanzar es esta palabra famosa llamada exégesis. No es lo mismo ni es igual. La exégesis es una parte de la hermenéutica, ¿sí? Es una parte fundamental de la hermenéutica. Entonces, ¿cuáles son las tres palabras que yo quiero que podamos, pues, entender el concepto, ¿verdad? Comprenderlo, que tú pudieras explicarlo con tus propias palabras, ¿sí? Es lo que voy a pedir en el examen de esta semana, que tú puedas escribir en un formulario que te voy a mandar con tus propias palabras lo que es eisegesis, lo que es hermenéutica y lo que es exégesis. No es nada del otro mundo, pero nos abre mucho el entendimiento para saber de qué estamos hablando y no confundirlas. Exégesis, esta palabra provee de el griego exégesis, que significa explicación o relato. Deriva de la palabra exegeomai, que es un verbo que indica explicar, exponer e interpretar. Algunas palabras que se podrían utilizar como sinónimos son explicación o comentario, ¿ok? O comentario. ¿Qué hace el exégesis? El exégesis busca la investigación histórica en el significado del texto bíblico. La exégesis contesta la pregunta, ¿qué quiso decir el autor bíblico? Eso es lo que hace la exégesis. La exégesis es la que nos ayuda a descubrir qué es lo que dijo. Nosotros, lamentablemente, nuestra tendencia, nuestro, eh, nuestro instinto nos hace leer un pasaje e interpretarlo rápidamente. ¿Sí? Leo un pasaje y rápido mentalmente o verbalmente lo interpreto, pero es algo que pasa de automático, pero es un grave error, porque a veces interpreto mal, porque no entiendo, porque no he hecho un exégesis, no he profundizado en el texto y hemos cometido muchos errores, gracias a Dios no de salvación, ¿verdad? Ni grandes herejías, pero hemos cometido muchos errores, ¿por qué? Porque leemos e interpretamos rápidamente, pero lo que tenemos que hacer es profundizar. La exégesis contesta esa pregunta. ¿Qué quiso decir el autor bíblico? Tiene que ver tanto con lo que dijo, el contenido mismo, como por qué lo dijo en cualquier punto dado, o sea, el contexto literario. Y esto es tan importante porque nos pasa en la vida, ¿no? Cuando no entendemos y no comprendemos el contenido de algo que nos dice nuestra esposa, nos dice tal vez nuestro jefe, nuestros hijos, un hermano, un policía, alguien en el banco, y no entendemos, pues o entendemos mal, pues obviamente cometemos graves errores.
pero también cuando no entendemos por qué lo dijo, cuando no comprendemos por qué dijo eso. A veces hasta nos podemos sentir mal con alguien porque dijo algo y no entendemos por qué lo dijo. Y solo nos quedamos con sus palabras, no entendemos la razón por qué lo dijo y podemos sentirnos hasta ofendidos, pero al final hay tanta ignorancia en nosotros por no indagar más. Mira vos, ¿por qué dijiste esto? ¿Cuál es la razón por qué me dijiste esto? Entonces, la exégesis es eso, es investigar. Además, primordialmente la exégesis tiene que ver con la intención. ¿Qué se propuso el autor que entendieran sus lectores originales? La exégesis es la aproximación metodológica a la escritura. Para que uno pueda llegar a comprender lo que el pasaje significaba cuando el autor lo escribió y cuando los lectores originales y cuando los lectores originales lo entendieron. La exégesis implica que la explicación del texto ha surgido del análisis cuidadoso y detallado. El exegeta pone atención tanto al lenguaje del texto como a las circunstancias históricas y culturales de las que provino. Entonces, todo esto es muy importante, ¿verdad? La exégesis es lo que nos va a llevar más tiempo, obviamente, y la interpretación es muy rápida, pero cuando ya logramos hacer esa investigación, esa razón, ese por qué, ese de dónde salió, y ya cuando lo entendemos y lo comprendemos, ok, ahora ya entiendo por qué lo dijo. Ok, ahora ya entiendo lo que dice. Ya comprendo de una mejor manera, ¿verdad? Lo que dice, ¿no? A mí me llegan preguntas, ¿no? Esta semana pasada me llegaba una pregunta sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué pasó esto? O sea, una pregunta muy buena. Y ya cuando hablábamos con el hermano, le decía, mira, es por esto pasó, es diferente a esto, no es lo mismo, me ayuda mucho, ¿verdad? El poder hacer esa exégesis y eso es muy, muy importante. Ok, ¿hasta dónde vamos? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, bueno, ahora lo que vamos a ver rápidamente, lo vamos a ir viendo un poco mejor, son los métodos de interpretación. Y bueno, lo que creemos nosotros, ¿no? Que es el correcto y el incorrecto, ¿no? O los incorrectos. Hay un método de interpretación que es el método literal. El literalismo fue mayormente utilizado por los rabinos judíos, quienes interpretaron las escrituras en forma directa y sencilla, resaltando el significado llano, simple y natural del texto, aplicado a la vida de las personas. El significado literal es lo que la letra dice, a letra muerta, ¿va? Lo que la letra dice, ¿va? La Biblia dice no se tatúen, dice, ¿verdad? Ahí en Levítico 29, creo yo, o 19. Ok, ahí dice claramente no te hagas tatuajes, ¿ok? Bueno, entonces no hay que hacerse tatuajes, no hay, o sea, es literal, ¿verdad? No van a preguntar de qué se tratan los tatuajes, cómo eran los tatuajes en la época, por qué los prohibió Moisés, cuál es la razón, no les interesa. Simplemente toman la escritura de una manera literal, ¿verdad? Literal, es así de sencillo. No profundizan, no tratan de entender, comprender, ver si se habla de lo mismo, si están tratando de lo mismo, si aplica a nuestra vida, aplica a nuestro presente. No, eso no le interesa a alguien que es literalista. Ah, existen en esta época, existen aún dentro de la iglesia. Son las que ven el texto de una manera literal y no quieren comprender y entender un poco más. Entonces, este es un método de interpretación, pues, el más fácil de todos, porque al final del día, pues lo que dice ahí se hace y no trato de profundizar y entender de qué se está tratando, ¿no? De qué habla, ¿no? ¿Verdad? O si hay otra escritura que me puede explicar mejor
o puede darle más luz a esta escritura. No, no me interesa. Es literal. ¿Ok? Ese es un método de interpretación. Otro método de interpretación es el alegórico, ¿sí? El método alegórico se caracteriza por el uso de figuras de ilusión para representar un hecho o situación como una cosa distinta. El método alegórico trata de que un texto le pongo de mi imaginación, ¿sí? Y puede pasar mucho en textos como Apocalipsis, ¿verdad? Aún las parábolas. Yo he escuchado interpretaciones alegóricas, un ejemplo de la parábola del hijo pródigo, donde le ponen un significado a las sandalias, al anillo, a todo, a los cerdos, a todo le ponen un significado. Y ese método alegórico puede empañar mucho el espíritu real del texto y muchas veces lo saca de contexto. También he escuchado métodos alegóricos muy enfocados en el Antiguo Testamento, cosas como el tabernáculo, los clavos que sacaban el tabernáculo representan ahora los clavos de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Y no, no tiene nada que ver, pero el método alegórico fue muy famoso, ¿verdad? Y fue muy famoso dentro de la iglesia. Fue muy famoso dentro de, no de nuestra iglesia, sino de la iglesia cristiana. Vivieron teólogos muy famosos, pero que interpretaban de una manera alegórica los textos. Entonces, esto puede variar de persona a persona. Una persona puede interpretar de una manera porque su alegoría es distinta y otra persona puede interpretar de otra manera. Entonces, vemos estos dos métodos que son bastante famosos. Pero nosotros necesitamos comprender el texto. ¿Alguien puede investigar ahí en su teléfono cuándo fue escrito, verdad, el Don Quijote? ¿Cuándo fue escrito el Don Quijote? Dice 1605. 1605, correcto. 1605, correcto. O sea, tiene 400 y pico de años. ¿Ok? Mira este texto, o sea, la Biblia tiene muchos años más, pero mira este texto del Don Quijote. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. ¿Alguien entiende de qué trata esto? O sea, alguien a letra muerta literalmente puede entender de qué trata esto. Y solo lo pongo como una referencia. Si un texto de 400 y pico de años tiene que ser investigado, tenemos que ver de qué se trata, ¿verdad? ¿Qué son las cinchas del caballo, que es alborozado, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso? No, no sé, no entiendo, ¿no? Si tengo que investigar un poquito para poder comprender un solo párrafo tan pequeño del Don Quijote, ¿por qué no lo tengo que hacer con la Biblia? ¿Por qué no lo tengo que hacer con la Biblia? Definitivamente necesito hacerlo. ¿Y cuál es el método que me ayuda a descubrir de qué se trata? Es el método histórico gramatical. Y es el método que vamos a aprender en este curso, el método de hermenéutica, ¿verdad? El método de estudio bíblico, histórico, gramatical. ¿Cuál es ese método? Tiene como objetivo hallar el significado de un texto sobre la base de los que sus palabras expresan en su sentido llano y simple, el original, a la luz del contexto histórico en el que fue escrito. La tarea del intérprete es determinar con mayor precisión
lo que el agiógrafo, que es el escritor, quiso realmente decir, José M. Martínez. Entonces, tiene una función y es hallar el significado de ese texto llano, de ese texto simple que leemos. Necesitamos saber de qué se trata. Algunos textos son muy fáciles y muy rápidos, otros requieren de trabajo, de esfuerzo y de herramientas. Los elementos del método. ¿Cuáles son los elementos del método? Uno, el análisis histórico. Hay que aprender un poquito de historia, de qué se trata, cómo era la vida en esa época, ¿verdad? En qué parte de la historia, en qué época de la historia estamos hablando, quién reinaba, ¿verdad? Quién era ahí la potencia política, en qué parte de la historia de la humanidad se genera. Entonces hay que hacer un pequeño análisis histórico del texto. También hay que hacer un análisis cultural. ¿Qué es culturalmente? ¿Cómo vivían? ¿Qué comían? ¿Qué hacían? ¿Verdad? ¿Por qué hablaban de tal manera? ¿Por qué decían las palabras de esa forma? ¿Cuál era su cultura? ¿Por qué les ofendía tanto algo? ¿Verdad? ¿O por qué les gustaba tanto algo? Entonces, un análisis de la cultura. También un análisis contextual, es decir, el contexto del texto, es decir, ¿verdad? El contexto inmediato. ¿Qué dice? Yo estoy analizando un versículo y debo de pensar, ¿qué dicen los versículos anteriores? ¿Qué dice el capítulo completo, tal vez? ¿O qué dice el libro completo? ¿Cuál es el contexto en el que se escribe? También análisis gramaticales. Cuando ya vemos esta parte, vamos a aprender el uso de los verbos, la voz de los verbos, ¿verdad? El significado de los verbos, un poquito sobre eso. Es un curso introductorio a todo esto, ¿verdad? Pero es muy importante cuando nosotros empezamos simplemente a descubrir en un texto cuáles son los verbos, en qué tiempo están, pasado, presente, futuro, en qué voz están, activa, pasiva, quién es el agente, ¿verdad? Todo eso nos ayuda muchísimo, ¿verdad? A poder entender el pasaje. Conjunciones, ¿verdad? Esos entonces, son fundamentales. Los usos que se les dan a las palabras, el uso que se da a la palabra amor, cuál es el uso de ágape, cuál es el uso de filios, ¿verdad? ¿Cuál es el uso de la palabra permanece? ¿Cuál es el uso? O sea, es tan importante saber cómo se usaba en ese tiempo una palabra para poder comprender de qué se trata, ¿verdad? ¿De qué se trata? Entre nosotros que vivimos tan cerca de un país a otro, hay palabras que para uno significa una cosa y para otros otra, y es la misma palabra, o se usa para algo y nosotros o otros lo usan para otra cosa. La sintaxis, es decir, el orden de las palabras, ¿verdad? Cómo está ordenado, cómo está la sintaxis y el análisis teológico. ¿Qué nos dice de Dios? ¿Qué nos expresa de Dios este pasaje? Entonces, todo esto lo vamos a aprender en este curso. Interpretación va a ser otra parte de la que vamos a hablar en este curso. Ya vimos que una parte la vamos a trabajar en la exégesis, ¿verdad? Que le podríamos llamar también familiarización, pero cuando ya hagamos todo lo que nos va a requerir más tiempo, que es todo esto, ya estamos en la capacidad de interpretar. Como lectores de la Biblia, nuestra mente nos lleva a apresurarnos a interpretar. La interpretación casi es automática, pero dicha interpretación será muy probablemente sesgada o incorrecta. La interpretación es necesaria, pero solo es posible hacerla hasta que logramos una exégesis correcta. Después de una exégesis correcta, podemos decir lo que la Biblia dice es, eso es interpretar. Y mira lo que dice aquí. Algo muy importante es que la interpretación correcta es una.
No hay, o sea, un texto no se puede interpretar de muchas maneras. Solo hay una interpretación, una que es correcta. No te voy a decir que es la mía, la tuya, la de John MacArthur o la de... No, hay que descubrirla, pero solo hay una interpretación correcta. ¿Verdad? Jesús dijo, yo soy el pan de vida, ¿sí? Jesús dijo, este es mi cuerpo. Hay una sola interpretación correcta. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Sí, pero otros dicen que eso es literal, que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y está ahí la doctrina de la transubstanciación y bueno, ok, bueno, hay una sola interpretación correcta. No hay muchas, porque si hubiera muchas interpretaciones correctas, pues cada quien va a dar la interpretación que más le convenga. Y siendo humildes, necesitamos aprender y entender que solo hay una interpretación correcta. Entonces, tenemos que esforzarnos para poder lograr. Yo sé que hay pasajes, pues, que son pocos, la verdad, que vamos a encontrar que los calvinistas interpretan esto de esta manera, que los de la Iglesia de Cristo, esto, que los pentecostales lo interpretan de tal manera. Pueden haber tres interpretaciones, pero solo una es correcta. Pues cada quien va a decir que la mía es la correcta, pero solo hay una. Y por eso el texto hay que tratarlo con humildad y entendiendo, solo hay una interpretación y solo hay una interpretación que es correcta. Entonces hay que trabajar para alcanzarla, hay que luchar para alcanzarla. ¿Ok? Y eso es a lo que queremos. Y finalmente está la aplicación. Ya que pudimos aprender la aplicación, la interpretación, ya la tenemos, bueno, ahora es fácil aplicar. Esto es lo que los teólogos llaman contextualización y nos trae el texto hacia nuestras vidas. La interpretación es una, pero las aplicaciones pueden ser diversas. O sea, vamos a encontrar una interpretación en un tema específico, en una escritura específica, pero puede aplicarlo un casado de una manera, puede aplicarlo un soltero de otra manera, puede aplicarlo una persona que vive en el occidente del país de una forma, porque ya lo vamos a contextualizar, tropicalizar a nuestra vida, obviamente respetando la interpretación y vamos a aprender algunas maneras de aplicar correctamente, ¿verdad? De cómo la aplicación se debe de realizar y dónde podemos nosotros tener ese espacio, ese margen para llevarlo a nuestro contexto hoy en día, ¿verdad? Y aplicarlo a nuestra vida. Un ejemplo, ¿verdad? El lavamiento de los pies de Jesucristo, ¿verdad? Ok, cuando interpretamos, cuando estudiamos el pasaje, pues la interpretación del día es que era una acción que era normal en su época. Para nosotros es una acción bastante humillante, a mi modo de decir. Pero para ellos no, era una acción normal. Era una acción que se hacía en todos los hogares, en todas las casas, todos los días. Era realizada cuando habían siervos por los siervos. Y cuando habían varios siervos, era realizada por el siervo más humilde, ¿verdad? El de menor rango. Y si no, pues era realizado por cada quien cuando llegaba a su casa, se lavaba sus piecitos. Porque los caminos eran de tierra, y ellos normalmente comían sentados o semiacostados en el suelo, los pies de uno topaban con el otro, la comida estaba cerca de los pies. Entonces, bueno, era algo común y Jesús hace eso. La interpretación es esta, Jesús está haciendo un servicio, algo humilde. ¿Cómo lo contextualizamos? De muchas maneras, ¿verdad? Alguien que sirve a sus padres, alguien que sirve a los enfermos, alguien que llega a la iglesia con una actitud de servicio, alguien que sirve a sus hermanos, alguien que va a visitar a los enfermos, alguien que va y cuida a otros. O sea, está poniendo en práctica la misma escritura, la está aplicando en la misma acción de servirse unos a otros.
Lávense los pies unos a otros, dice Jesús. Si lo aplicamos de una manera llana, nosotros estamos desobedeciendo ese pasaje, porque nosotros en nuestra iglesia no practicamos el lavado de los pies. En otras iglesias sí lo hacen. Nosotros no aplicamos ese texto porque no lo creemos, no lo interpretamos de una manera literal, sino a través del método histórico-gramatical. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Lo podemos aplicar de diferentes maneras a nuestra vida, siempre con humildad, por el bien de los demás y a veces haciendo lo que los demás no quieren hacer. ¿Verdad? Lo que los demás no quieren hacer, ya sea en el hogar, en la iglesia o en el mismo trabajo, teniendo esa actitud. Solo lo doy como un ejemplo, pero cuando vayamos a esta parte de la aplicación, lo vamos a aprender un poco mejor. Conclusiones para terminar la clase de hoy. La Biblia es palabra de Dios y tiene todo lo necesario para conocer a Dios y que nos provea la santificación requerida por Él. Es lo que vimos sobre la autoridad de la Biblia. Tenemos una necesidad, la necesidad de entender la Biblia, ya que existen diferencias entre nuestro tiempo y los tiempos bíblicos. Hay diferentes métodos de interpretación, pero el que nos permite hacer una exégesis correcta es el histórico gramatical. Con un exégesis histórico-gramatical nos hallamos en capacidad de interpretar un texto. La interpretación es una, pero las aplicaciones son diversas. ¿Ok? Bueno, hermanos, esto es, aquí yo les voy a estar compartiendo. Este es el libro que van a leer. Aquí está, esta es una edición, creo que fue la primera edición que está en Corinto, pero la verde es creo que la última. No estoy tan seguro. Pero es lo mismo. Si tienes este libro físico, que algunos creo que lo tienen, pues es el mismo libro. Pero yo les voy a estar compartiendo, ¿verdad? Vamos a subir varios libros ahí al Classroom para que ustedes lo tengan y los tengan de referencias también para este tema de la interpretación y del conocimiento de la palabra de Dios. Pero este libro es el que vamos a leer en el curso. ¿Ok? Finalizamos. Quisiera